los poderes fácticos, tanto del extranjero como los nacionales. ¿Cuál es tu perspectiva desde la audiencia? Muchas gracias, Joaquín. Gracias a todos. Disculpen el retraso. Y pues ya lo habíamos dicho, ¿no? En algún momento ya lo dijiste tú también. Creo que el proceso histórico tenía que ser distinto porque pues en el 88 indudablemente hubo un fraude electoral, ¿no? Entonces, pues bajo esta premisa, creo que a México se le cortó el proceso que era natural y era muy sano, que lo había en toda Latinoamérica, y con el cual pues se accedía por probar, a lo mejor por probar o por el mismo hartazgo social, pues a los gobiernos o a las propuestas de la izquierda. Sin embargo, pues ya sabemos cuál fue la historia. Creo que también hubo una guerra híbrida muy, muy intensa y muy poderosa, sobre todo con miras, pues ya lo sabemos, al 2006, donde pues Andrés Manuel sufrió no nada más los embates políticos como tales con el intervencionismo de Fox, sino que también sufrió por parte de Televisa, de hecho, una campaña pues de guerra sucia, que no solo se tradujo en los spots, sino se tradujo en cosas que pueden ser pues sutiles, como por ejemplo los programas de comedia, donde cada vez ponían como más tonto al personaje que interpretaba Germán Ortega, al personaje de Andrés Manuel que interpretaba Germán Ortega. Entonces todo eso tenía un porqué, había un archivo de PowerPoint que circulaba entre las distintas oficinas de producción de Televisa y que iba encaminado precisamente a una estrategia para frenar el avance mediático o el avance, digamos, en popularidad que tenía Andrés Manuel. También quisiera dar un antecedente histórico porque en esta cuarta parte del documental pues se menciona el caso emblemático de Salvador Allende, ¿no? Se menciona el caso también obviamente, de Pinochet, que pues apoyado por los poderes fácticos, por los empresarios, por Washington, accede al poder, o sea, prácticamente pues aniquila al gobierno elegido democráticamente, que era un gobierno pues de corte abiertamente socialista, y en los tiempos de la Guerra Fría pues era imperdonable, ¿no? Que en algún lugar del mundo donde pudiera tener control manifiesto Estados Unidos se instalara algún proyecto como este. Ese es como que el caso paradigmático, pero yo quisiera remontarme a 1891. El presidente José Manuel Balmaceda, que era también chileno, precisamente, fue una especie como de Juárez chileno, una especie como de prácticamente paralelo en ese tiempo, y que él tuvo unos proyectos de infraestructura para Chile que también beneficiaron muchísimo a la población, y sobre todo él buscaba la nacionalización de las salitreras, porque pues siempre fueron digamos como que algo en disputa, esa zona de las salitreras que estaban en el desierto y que otorgaban muchos dividendos, sobre todo a Inglaterra, ¿no? Entonces, pues él quería que se nacionalizara totalmente esta industria. Y no solo eso, sino que aparte quería que se siguiera con los programas que apoyaban al pueblo, que hacían caminos rurales, que por ejemplo igualmente llevaban agua a todos los pueblos, porque incluso uno de los ríos más importantes se canalizó para llevar agua a muchos pueblos que no lo tenían. Pero una cosa que había en su contra, aparte obviamente de un poder extranjero, que en este caso no era Estados Unidos, sino era Inglaterra, era un congreso disidente, un congreso prácticamente lleno de burgueses. Entonces, pues en ese congreso lleno de burgueses, lleno de lo que aquí el presidente hizo el paralelismo de que llamó los fifís, pues era prácticamente un congreso de empresarios y que mayoritariamente pues estaban en contra de José Manuel Balmaceda. Entonces, ¿qué sucedió? Que él quiso cuidar la asignación de presupuesto en 1890 y tenía que convocar a una sesión para que se aprobara ese presupuesto, pero como él ya sabía que el Congreso le iba a poner peros para aprobar ese presupuesto, pues entonces él decidió no convocar y anunció que el presupuesto se quedaba como tal. Era el mismo presupuesto de 1890 para 1891. Está ya entonces una guerra civil. El Congreso se hace de un cuerpo, de hecho, de un cuerpo análogo al ejército, y el ejército combatía por parte del presidente. Pues ganó el Congreso, y este presidente en su último día de mandato, o más bien un día después de que terminaba su mandato, el 19 de septiembre de 1891, y muchos dicen que sobre todo bajo esa presión de los burgueses que lo
estuvieron todo el tiempo acusando de dictador, de autoritario, de falto de respeto a las instituciones. Creo que eso nos suena muchísimo. Y estamos hablando de 1891, pues el presidente Balmaceda terminó suicidándose. O sea que ese es el poder de a lo mejor una protoguerra híbrida que ya se vivió hace mucho tiempo, pero que prácticamente si lo vemos los elementos son los mismos y el manual está escrito y no cambia demasiado, solo se va adaptando. Pero pues entonces les digo, la guerra híbrida me parece que ha existido siempre, se va sofisticando y la diferencia con esos tiempos, incluso con el 2006, pues es que ya hay bastiones de resistencia muy activos como las redes sociales. Eso es lo que cambia ahora y por eso es que la guerra híbrida no solo se ha visibilizado, sino que también la podemos entre todos combatir a diario. Hasta aquí esta primera participación, Joaco. Muchas gracias.